Horizonte Medio, cultura tiahuanaco y wari. Hola a todos, sean bienvenidos a Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de primero de secundaria, un programa producido por USMP-TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Sí! Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy recontra emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de dos culturas súper interesantes que se desarrollaron en el Horizonte Medio. A ver, si les digo que estas culturas se desarrollaron en los bellísimos departamentos peruanos de Ayacucho y de Puno, ¿saben a cuáles me refiero? Espero que sí, porque en el Horizonte Medio se desarrollaron dos culturas súper importantes, la cultura wari y la cultura tiahuanaco. He estado buscando un montón de info sobre el tema y obviamente el profe ha estado corroborándolo. La verdad es que estas dos culturas tienen mucho que enseñarnos el día de hoy. Así que porfa les pido que presten mucha atención porque si sacan buenas calificaciones, sus papás pueden llevarlos a algunos de estos lugares como premio y va a ser lo máximo que conozcan estas culturas para que aprecien y visiten sus sitios arqueológicos. Bueno, ahora sí, señor director, vamos con la primera parte de la explicación. Hablemos sobre el Horizonte Medio o también conocido como Segundo Horizonte. En este periodo en la historia peruana se desarrollaron dos culturas importantes, la cultura tiahuanaco y wari, ambas ubicadas en la Sierra Sur de nuestro país. Comencemos hablando de los tiahuanaco. Para ello, tendremos este libro, que nos dará toda la información. Lo primero que deben saber es que esta cultura se desarrolló entre los siglos XVI a.C. y 12 después de Cristo aproximadamente, considerada la civilización más longeva del mundo andino. Además, paralelo a su desarrollo, también se dio el de la cultura wari. Si sus profes les preguntan en el examen, ¿dónde se desarrollaron los tiahuanaco?, responde rápidamente y dile que en Tiahuanaco, capital y centro espiritual de esta cultura, cerca al sur del lago Titicaca en la actual Bolivia. Pero eso no es todo, porque esta cultura ocupó no solo esta región del Perú, sino también parte de Bolivia, Chile y Argentina. ¿Ustedes saben quién descubrió esta cultura? No. Tal vez ni lo pensaban, pero fue el cronista español llamado Pedro Cieza de León. Hola chicos, disculpen la interrupción, pero ¿les gustaría saber más sobre este personaje? Es muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación de Google Lens en tu celular, realizar la captura de la imagen y listo. ¡Wow! Te aparecerá todo lo relacionado a lo que estés buscando. Y no solo de este programa, sino de todos los programas de Tiempo para Aprender. Ahora sí los dejo con su programación de Ciencias Sociales primero de secundaria. ¡Hasta pronto! El cual seguro les suena por su libro Crónica del Perú, donde relató la exploración y conquista de nuestros territorios. Bueno, ahora saben que él fue el que descubrió estos restos arqueológicos de la cultura en el siglo XVI. Si bien es cierto, Cieza de León la dio a conocer, igual esta cultura fue estudiada por otros arqueólogos como por ejemplo Max Uhle, de nacionalidad alemana, el austriaco Arthur Poznański, el estadounidense Wendell Bennett, el boliviano Carlos Ponce Saginés, y así nos faltaría tiempo para contar sobre otras personas que estudiaron esta cultura. Vaya que fueron muchas. Como toda cultura, tuvo también una organización social y política. En este aspecto, los tiahuanaco fueron una sociedad teocrática, por lo que sabemos que el poder estuvo al mando de un poder religioso y clasista, como la mayoría de las otras culturas. Aquí se dio una división en tres clases sociales. La élite, quienes eran los que tenían mayor poder e influencia. También estaban los artesanos y por último los comuneros o campesinos. Lo que también deben saber es que en esta época se hicieron alianzas y colonizaciones por parte del grupo de mayor poder, o sea, la élite. Además, tras una serie de estudios y hallazgos, se concluyó que la cultura tiahuanaco estuvo dividida en 4 periodos: periodo aldeano, periodo urbano temprano, periodo clásico y periodo imperial. Hablemos ahora sobre su expansión e influencia.
Como mencionamos hace unos momentos, la cultura tiahuanaco ocupó gran territorio, no solo en el que actualmente pertenece a nuestro país, sino también en parte de territorios de países vecinos, como por ejemplo el oriente de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Entonces, Tiahuanaco se ubica en la meseta del Collao, que está en nuestro departamento de Puno, pero se desarrolla principalmente en territorio boliviano, llegando hasta los países vecinos mencionados hace unos momentos. Eso sí, su capital fue Tiahuanaco, que empezó siendo una aldea pequeña, pero se llegó a expandir tanto que se volvió toda una ciudad de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y además logró tener 40.000 habitantes. Este lugar es el principal sitio arqueológico de Bolivia actualmente. Dentro de este hay una serie de restos templarios, es decir, templos como el de Calasasaya, en donde se encuentra la famosa Puerta del Sol. Así como ven, esta cultura se fue desarrollando en el altiplano peruano-boliviano, donde los límites fronterizos no existían en ese entonces como ahora, por lo que las culturas simplemente se iban desarrollando. Ahora es momento de tener información brindada por un experto. Así es, estoy hablando de nuestro profesor, quien está aquí para resolver todas nuestras dudas. ¡Sí! Hola a todos y muchas gracias por la presentación, Marale. Yo estoy muy contento de volver a estar con ustedes. Ahora sí debemos hablar sobre la economía de los tiahuanaco, donde las actividades en las que se basaron para sobrevivir y mantener a sus pobladores fueron principalmente la agricultura y la ganadería. Por un lado, intentar cultivar en una zona altiplánica podía resultar un poco complicado, pues el clima en esta zona es muy cambiante. Así como en el día hay un sol muy fuerte, también hay un intenso frío en la noche. Sí, de hecho, cultivar así resultaba difícil, pero ellos fueron muy inteligentes y lograron cultivar la papa en zonas de altura, así como otras siembras de maíz, yuca, oca, entre otros frutales en zonas más llanas. Pero, ¿cómo harían para cultivar en épocas de sequía y escasez de cultivo? De hecho, realizaron la deshidratación de ciertos tubérculos, como la papa que era convertida en chuño, y también la deshidratación de animales, como por ejemplo la carne de llama, que se convertía en charqui, los cuales servían para que se puedan conservar a largo tiempo. Es con respecto a la agricultura que debemos hablar de los camellones, que no eran camellos enormes que caminaban por el altiplano, sino que eran esto, que son también conocidos como guaru-guaru. Esta es una técnica antigua agrícola que se aplica hasta el día de hoy para el manejo de cultivos en los suelos de la llanura. Por otro lado, con respecto a la ganadería, utilizaban a la llama como animal doméstico, además de la alpaca. Otra actividad que no se quedó atrás fue la pesca que se realizó en el lago Titicaca. Si hablamos de su religión, tienes que saber que eran politeístas, es decir, adoraban varios dioses, pero el principal era el dios Huiracocha, o dios de los báculos. Su representación más recordada es la que está en la portada del Sol, donde se le ve acompañado por seres alados. Esto nos lleva a explicarles sobre su arquitectura, donde destaca la portada del Sol, pero también, por ejemplo, la fortaleza de Acapana y el palacio de Calasasaya, donde se han encontrado monolitos que se presume habrían sido usados como observatorio solar. Las terrazas de Pumapunku, que es parte del complejo monumental de los tiahuanaco. Pero esto no fue todo, porque también edificaron las famosas chulpas, que eran construcciones como antiguas torres funerarias de base angular o redonda, para personas de alto estatus, siendo las más populares las chulpas de Sillustani en Puno. Con respecto a su cerámica, predominaron el quero y el pebetero. El primero estaba hecho por lo general de madera o arcilla. Este era un gran vaso que usualmente llevaba una cabeza de puma, ave o rostro humano. Y el pebetero era un huaco ceremonial, que por lo general era así como lo ven. Tenía forma de felino con el lomo abierto. Hemos visto que hablar sobre la cultura tiahuanaco es súper importante, porque pese a que ocupó espacio geográfico en otros países, también forma parte de nuestra historia
e influenció de manera impactante a otras de nuestras culturas. Otros puntos importantes es que ellos aplicaron el trueque o el intercambio de productos con pueblos cercanos. Además de que en la metalurgia ellos conocieron el oro y la plata, con lo que fabricaron brazaletes y elementos ornamentales. En la textilería ellos utilizaron lana, de llama o de alpaca. Y en cuanto a sus esculturas, una de las más representativas fue el monolito de Bennett. Genial, ¿verdad? Ya para cerrar el tema, les cuento que el periodo de decadencia de la cultura tiahuanaco empezó en el año 950 después de Cristo aproximadamente, pues comienza a perder poder político en ciertos territorios, lo que causa que sus pobladores se dispersen y abandonen su capital. Ahora sí, vamos a hablar sobre la segunda cultura importante que nació en el Horizonte Medio, la cultura Wari. Vamos ahora con la explicación. Hablemos ahora de la cultura Wari o Wari. Sí, cualquiera de las dos formas de escribir es correcta. Esta cultura es contemporánea a la cultura tiahuanaco, porque esta cultura se desarrolló entre los años 500 y 1200 después de Cristo aproximadamente, en lo que actualmente es el bellísimo departamento de Ayacucho. Es aquí donde se forma la capital del primer imperio andino, que obviamente aparece por los Wari. Además, esta cultura no solo se quedó en Ayacucho, sino que logró expandirse por el norte hasta los territorios de Cajamarca y Lambayeque, mientras que por el sur hasta Cusco y Moquegua. Fue el gran antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras quien realizó estudios importantísimos sobre esta cultura, planteando, por ejemplo, que los Wari formaron el primer imperio del Perú. Además, nuevamente el investigador peruano Julio César Tello realizó los primeros estudios de esta cultura. Se conoce también que los Wari fueron grandes guerreros y que ganaron numerosas batallas, con lo que pudieron expandir sus tradiciones y culturas por muchísimos territorios. Hablemos ahora sobre aspectos importantes de esta cultura. Por ejemplo, la organización política fue de carácter militarista teocrático, lo que hizo un poco complicada la estructura política Wari, porque convivió el poder administrativo del ejército con el religioso. Se sabe que los Wari, al tener extensos territorios conquistados, tuvieron las denominadas cabezas de región, que eran dichos territorios, aunque se conoce que fue la ciudad de Wari el lugar principal. En el aspecto social, la clase dominante estuvo conformada por militares, sacerdotes, comerciantes y la burocracia, mientras que la clase dominada estuvo conformada por los campesinos, artesanos y pastores. Hablemos ahora de los 4 periodos o etapas en las que se divide esta cultura. La primera es el origen, es decir, la aparición de la ciudad de Wari. La segunda etapa hace referencia a su desarrollo, en la que la ciudad crece rápidamente y el estado se expande hacia la zona norte por el Callejón de Huaylas y por el sur hasta Cusco. La tercera es conocida como Nuevo Surgimiento y Expansión, en la que se da una reestructuración política de la cultura y además se da una segunda expansión en la zona central andina. La cuarta etapa es su decadencia y desaparición, en la que Wari se despoblaría por un fenómeno climático que afectó su producción de alimentos y colapsaron además sus centros provinciales. ¿Sabías que en el año 2011 se encontró una tumba muy parecida a la del señor de Zipán, pero relacionada a la cultura Wari? Así es. En dicho año, un grupo de arqueólogos liderados por Javier Fonseca Santa Cruz encontraron esta tumba en Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco. Es aquí donde se descubre a un antiguo e importante gobernante Wari, al que se le llamó Señor Wari de Vilcabamba. Con respecto a esto, en el año 2011 se descubre al señor Wari de Vilcabamba, quien se sabe que fue un antiguo e importante gobernante Wari. A él se le encontró con una máscara de plata, una pechera, 2 cetros forrados, así como también 687 cuentas de turquesa, calcita, malaquita, serpentina, todas en la parte inferior de la máscara. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.